El eco de la puerta del baño se cerró con un chasquido que resonó como un disparo en mi pecho. Isabel me tenía acorralada contra el lavabo, sus ojos negros ardiendo como las brasas de una hoguera extremeña en la noche de San Juan, y susurró: «Patricia, no puedo seguir fingiendo». Mi corazón latía tan fuerte que juré que ella lo oía, y en ese instante el mundo entero de Badajoz, con sus plazas empedradas y sus ríos Guadiana que serpentean perezosos, se redujo a ese cubículo húmedo y cargado de jazmín barato del bar La Alcazaba. No sé cómo llegamos allí. Todo había empezado como una copa más después del turno en la oficina, un ritual que repetíamos desde que ella llegó a la sucursal de la biblioteca municipal hace 6 meses. Yo, Patricia, 32 años, bibliotecaria de vocación y de oficio, con las manos siempre manchadas de polvo de libros antiguos y el alma llena de historias ajenas que nunca me atrevía a contar. Badajoz, mi Badajoz con su puente romano que cruza el río como un suspiro eterno, siempre me había parecido un lugar de transiciones suaves, de atardeceres anaranjados que tiñen las murallas árabes de melancolía. Pero Isabel lo cambió todo. Ella, mi jefa, la nueva directora llegada de Madrid con aires de huracán, de 34 años, con esa sonrisa que cortaba como el filo de una navaja mora y un pasado que olía a secretos enterrados en las cuevas de la Sierra de Gata. Esa noche el bar estaba abarrotado de locales escapando del calor pegajoso de finales de verano. Olía a tortilla de patatas y a vino tinto de la ribera del Guadiana, y el flamenco raído del viejo tocadiscos nos envolvía como una mantilla raída. Habíamos reído sobre los usuarios imposibles de la biblioteca, aquel señor que insistía en que Cervantes era extremeño, o la viuda que devolvía novelas con las páginas garabateadas de anotaciones furiosas. Pero bajo las risas, había una corriente subterránea, un roce accidental de dedos al pasar la copa que me dejaba la piel erizada como las espigas de trigo en los campos de Alburquerque. «¿Por qué siempre evitas mirarme a los ojos, Pat?», me había preguntado ella esa misma tarde, mientras catalogábamos un lote de poemarios de Gloria Fuertes en la sala de reservas. Su voz era un ronroneo bajo como el rumor del río en crecida. Yo balbuceé algo sobre el polvo en los ojos, pero ella se acercó demasiado, su perfume de lavanda y cuero invadiendo mi espacio, y por un segundo, juré que vi en su mirada el reflejo de mis propios deseos prohibidos. Deseos que había enterrado desde la universidad en Cáceres, cuando una compañera de piso me besó una noche de lluvia torrencial y yo huí como si me hubiera quemado. Ahora, en el baño con el ruido del bar amortiguado por la puerta, Isabel soltó mi muñeca, que había agarrado en un impulso al seguirla adentro, y retrocedió un paso, su pecho subiendo y bajando con agitación. «Lo siento», murmuró pasándose una mano por el cabello corto, negro como la noche sin estrellas sobre las dehesas de encinas. «No debí arrastrarte aquí. Es que... después de lo de hoy con esa denuncia anónima en la biblioteca». Se calló y el silencio se espesó como la niebla del Tajo en invierno. La denuncia. Dios, cómo odiaba esa palabra. Hacía 2 días, alguien había deslizado un sobre bajo la puerta de la oficina, acusaciones veladas contra Isabel por conducta inapropiada con una empleada anterior. No nombraba nombres, pero el veneno era claro, insinuaciones de favoritismos, de toques que duraban demasiado, de miradas que quemaban. La biblioteca bullía de rumores. Badajoz es un pueblo disfrazado de ciudad, donde los chismes viajan más rápido que el ave de Sevilla. Y yo, pa de mí, había sido la primera en defenderla en la reunión del equipo. «Es ridículo», había dicho, mi voz temblando un poco. «Isabel es profesional. Quienquiera que sea el que escribió eso es un cobarde». Todos me miraron raro, como si supieran algo que yo ignoraba. O peor, como si supieran lo que yo sentía. ¿Pero qué sentía? Admiración por esa mujer que revitalizaba la biblioteca con talleres de poesía flamenca y lecturas al aire libre en el jardín de la soledad. ¿O algo más profundo como el tirón de un imán que me arrastraba hacia ella cada vez que entraba en la sala de lectura, con su falda plisada ondeando como las banderas en la feria de septiembre? Isabel era casada, o eso decían los rumores. Un anillo discreto en su dedo anular, fotos borrosas en su escritorio de una vida en Madrid con un marido arquitecto y una hija de 5 años. Pero nunca hablaba de ellos. Nunca. «Patricia, dime la verdad», insistió ella, rompiendo el silencio. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez vi grietas en su armadura, ojeras profundas, como surcos en la tierra reseca de las vegas del Guadiana. ¿Tú crees esas mentiras? ¿Crees que soy capaz de...? Su voz se quebró y extendió una mano hacia mí vacilante.
No lo pensé. Me lancé hacia adelante cerrando la distancia que nos separaba, y la abracé con fuerza, como si pudiera absorber su dolor con el mío. Su cuerpo se tensó al principio, rígido como las columnas del puente de Palmas, pero luego se derrumbó contra el mío, sus sollozos ahogados contra mi hombro. No, Isabel. No creo nada de eso. Eres la mejor jefa que he tenido. La que me hace querer levantarme cada mañana para venir a trabajar. Mentira a medias. La que me hace soñar con sus manos en las mías, con sus labios rozando mi cuello en la quietud de la noche. Nos quedamos así un eterno minuto, el vapor del grifo goteante como un reloj invisible. Cuando se apartó, sus mejillas estaban húmedas, y en su mirada había algo nuevo, gratitud mezclada con hambre. Gracias, Pat. No sabes lo que significa. Y entonces, en un gesto que me dejó sin aliento, rozó mi mejilla con los nudillos, un toque tan ligero como el aleteo de una mariposa en las huertas de Valdivia. Mi piel ardía donde ella había pasado, y por un segundo, el baño se convirtió en un santuario, lejos de los juicios de Badajoz. Pero el mundo real irrumpió con un golpe en la puerta. Ocupado, gritamos al unísono, y la risa nerviosa que siguió rompió la tensión. Salimos juntas fingiendo normalidad, pero algo había cambiado. Esa noche en mi piso diminuto en el barrio de San Roque, con el rumor de los vecinos discutiendo sobre el fútbol del CD Badajoz, no pude dormir. Rodaba en la cama, reviviendo ese abrazo, preguntándome si era solo consuelo o el comienzo de algo que nos destruiría a las dos. Los días siguientes fueron un torbellino. Isabel se volvió más distante en la oficina, delegando tareas con una frialdad que me hería como el viento del norte en las sierras. Pero en los momentos robados, un café rápido en la máquina expendedora, un intercambio de miradas durante las reuniones, sentía su presencia como una corriente eléctrica. Una tarde, mientras organizábamos el club de lectura sobre Lorca, me pasó una nota garabateada en una hoja de reserva: ¿cena esta noche? Mi casa. Solo para agradecerte. Mi pulso se aceleró. ¿Era una trampa? ¿O una invitación a cruzar la línea? Acepté, por supuesto. ¿Cómo no? Conduje hasta su piso en el Ensanche, un barrio de edificios modernistas con balcones de hierro forjado que miran al Alcázaba. Ella abrió la puerta con una sonrisa tímida, vestida con un jersey holgado y pantalones de lino, el cabello revuelto como si acabara de salir de la cama. Pasa, Pat. Mi familia está en Madrid por el fin de semana. La pausa en mi familia fue como un puñetazo. Cenamos paella casera con azafrán que teñía todo de oro, y vino de la tierra de barros que aflojaba las lenguas. Hablamos de todo, de su infancia en un pueblo de la Vera, donde las cerezas caían como lágrimas rojas, de mi madre viuda, que tejía mantones en las noches de insomnio, de cómo la biblioteca era nuestro refugio en un mundo que juzgaba sin piedad. Pero cuando llegó el postre, un flan de huevo tembloroso como mi corazón, Isabel dejó caer la bomba. La denuncia. No es la primera. En Madrid pasó algo similar. Mi matrimonio. Es una fachada, Pat. Mi marido lo sabe, pero por la niña. Se levantó paseando por la sala adornada con azulejos sevillanos. Soy lesbiana. Siempre lo he sido. Pero en este país, incluso en 2025, con las bodas igualitarias y todo, el escándalo arruina carreras. Especialmente en un sitio como este, donde la gente aún recuerda la posguerra con recelo. Me quedé helada, el tenedor suspendido en el aire. ¿Lesbiana? La palabra resonó en mi mente como un eco en la Catedral de San Juan. Yo que había negado mis propios sentimientos durante años, que había roto con mi última novia por miedo al que dirán en las ferias de mi barrio. Isabel y yo. Quise confesar, pero las palabras se atoraron. En cambio, me levanté y la besé. Fue un beso torpe, desesperado, con sabor a vainilla y sal de lágrimas. Ella respondió con fiereza, sus manos en mi cintura anclándome a la realidad. Esa noche no cruzamos líneas prohibidas, nos limitamos a besos y abrazos en el sofá, hablando hasta el amanecer sobre miedos compartidos. Me contó de su primer amor, una chica de la facultad en Salamanca, terminada por presión familiar. Yo le hablé de mi beso robado en Cáceres, del vacío que dejó. Por primera vez me sentí vista, no como la bibliotecaria solterona, sino como Patricia, entera y deseada. Pero el idilio duró poco.
Una semana después en la biblioteca encontré otro sobre. Esta vez con mi nombre. Fotos mías e Isabel, tomadas a hurtadillas en el bar, mi mano en su brazo, su mirada fija en mí. Y una nota: cuidado con la zorra de tu jefa. Te usará y te desechará, como a las otras. El pánico me invadió como una riada del Guadiana. ¿Quién? ¿Un compañero celoso? ¿Alguien de su pasado? Con el sobre temblando en mis manos, salí corriendo de la biblioteca hacia el Parque de la Concordia, donde los plátanos centenarios susurraban secretos al viento. Me senté en un banco de hierro, el mismo donde los abuelos juegan al dominó los domingos, y releí la nota una y otra vez. Zorra. La palabra me revolvió el estómago, evocando los insultos homofóbicos que había oído en las tabernas de la Plaza Alta durante la juventud. Badajoz, mi hogar con su mezcla de tolerancia moderna y prejuicios ancestrales, de pronto se sentía como una trampa. ¿Quién nos vigilaba? ¿Y por qué yo? Llamé a Isabel esa misma tarde, pero su teléfono sonaba en vano, como un eco en las bóvedas de la concatedral. Al final, un mensaje: reunión de emergencia en Madrid. Vuelvo mañana. No te preocupes. Fácil decirlo. Esa noche en mi piso con la tele murmurando un reportaje sobre la romería de la Virgen de Botoa, no pude comer. Imaginaba conspiraciones, quizás el bedel, aquel hombre de bigote espeso que siempre me miraba de reojo, o peor, alguien de su pasado madrileño que había seguido sus pasos hasta aquí. Al día siguiente Isabel regresó con ojeras más profundas y una carpeta bajo el brazo. Me citó en su despacho, una habitación con estanterías repletas de ediciones raras de Unamuno y vistas al río. Pat, siéntate. Su voz era un hilo tenso. Sacó la carpeta: informes de recursos humanos, copias de la denuncia original. El anónimo es de una excompañera de Madrid. Se llama Elena. Tuve una aventura con ella hace 3 años. Terminó mal. Muy mal. Ella se obsesionó, y cuando me fui juró venganza. Escuché el corazón en un puño. Así que no era solo rumor. Isabel había herido a alguien, y ahora el veneno se filtraba hasta nosotros. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué las fotos? Ella negó con la cabeza, sus dedos tamborileando en el escritorio como un flamenco nervioso. No lo sé. Quizás Elena te ve como el nuevo objetivo. O quizás es una advertencia para que paremos lo nuestro antes de que sea tarde. Lo nuestro. Pronunciado en voz alta, sonaba tan frágil, tan expuesto a los vientos de la sierra. ¿Y qué hacemos?, pregunté, mi voz un susurro. Ella se levantó, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Eran ásperas, marcadas por años de manejar libros y, quizás, corazones. Luchar, Pat. O huir. Pero no sola. Sus ojos, esos pozos oscuros, me suplicaban. Y en ese momento, con el sol filtrándose por las persianas como rayos de esperanza, le creí. Le creí con todo mi ser. Decidimos investigar. Discretamente, por supuesto. Revisamos los registros de acceso a la biblioteca, interrogamos a los colegas con excusas banales sobre mejoras de seguridad. Nada. Pero una noche, mientras cenábamos en un mesón escondido en el barrio de las Adoratrices, donde sirven gazpacho extremeño frío como el recelo de los vecinos, Isabel confesó más. Elena no era solo una aventura. Fue mi salvación, Pat. Después de casarme por presión familiar, me ahogaba. Ella me abrió los ojos. Pero cuando quise divorciarme, mi marido. Él amenazó con quitarme la custodia de la niña. Dijo que una madre así no era apta. En España, incluso ahora, los jueces miran torcido. Lágrimas rodaron por sus mejillas y las sequé con el pulgar, mi pecho apretado por la empatía. Mi hija Lucía tiene 5 años. Ama los cuentos de hadas, pero ¿qué le diré cuando crezca? ¿Que su madre vive una mentira por protegerla? La abracé allí mismo en el rincón oscuro del mesón, ignorando las miradas curiosas del camarero. No estás sola, Isabel. Yo también lo soy. Y juntas podemos. Pero el juntas se rompió esa misma semana. Llegó un email anónimo a mi cuenta personal: más fotos,
esta vez de Isabel con Elena en un bar de Malasaña, besándose con pasión descarada. Adjunto un audio, la voz de Elena, ronca y furiosa. Isabel me prometió todo, y luego me dejó por su familia perfecta. Ahora te toca a ti, Patricia. Ella te romperá el corazón, y yo estaré allí para recogerte. O para asegurarme de que no quede nada que recoger. El pánico me paralizó. ¿Era chantaje? ¿O una oferta retorcida? Confronté a Isabel esa noche en su piso. Dime la verdad. ¿Cuántas has sabido antes de mí? Ella palideció como si la hubiera abofeteado. Pat, no es lo que piensas. Elena fue intensa. Pero tú eres diferente. Tú me ves, me entiendes. Pero las dudas se clavaron en mí como espinas de cardo en las dehesas. ¿Era yo solo la siguiente en una lista? ¿O algo real, forjado en el fuego de la Plaza Mayor bajo las luces de Navidad? La discusión escaló. Grité por primera vez en años palabras que dolían como el azote del viento en el puente. Me estás usando para olvidar tu culpa. Tu matrimonio, tu hija, todo es una excusa. Ella retrocedió herida, y en un arrebato confesó lo peor. Sí, al principio, verte fue como un bálsamo. Eres tan pura, Pat, tan leal. Pero ahora. Ahora te amo. De verdad. Amor. La palabra colgaba en el aire como humo de una fogata en la noche de San Antón. Huí de su piso, lágrimas cegándome mientras conducía por las calles empedradas de la Alcazaba. Me refugié en casa de mi madre en las afueras, donde el olor a pimentón y tomillo me envolvió como un abrazo maternal. Ella, con sus 60 años y sus manos callosas de viuda eterna, me sirvió un plato de migas y me escuchó sin juzgar. Hija, el amor en esta tierra es como el río, fluye pero a veces inunda. No lo sueltes por miedo al barro. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría de las mujeres extremeñas que han sobrevivido guerras y sequías, me calmaron. Pero el daño estaba hecho. Días después, la biblioteca se convirtió en un campo minado. Los rumores se extendieron como la hiedra en las murallas. Patricia y la jefa, qué escándalo. Un compañero, el bedel de bigote, me miró con lástima. Cuidado, niña. Las de Madrid traen problemas. Isabel intentó acercarse, pero yo la esquivaba, mi corazón un nudo de ira y anhelo. Hasta que Elena apareció. Fue en el mercado de abastos, un sábado por la mañana, entre puestos de chorizo de jabalí y frutas maduras del Valle del Jerte. Una mujer alta, de cabello rojo fuego y ojos verdes como los míos pero endurecidos por el rencor, se plantó frente a mí. Patricia, ¿verdad? Soy Elena. Hablemos. Su acento madrileño cortaba como cristal. Me llevó a un café cercano, y allí, sobre tazas de chocolate espeso, vertió su veneno. Isabel es una maestra del engaño. Me juró amor eterno, y cuando su marido la amenazó, me dejó tirada. Embarazada de ella, ¿sabes? Aborté sola, en una clínica de lavapiés, mientras ella jugaba a la familia feliz. El mundo se tambaleó. ¿Embarazada? De Isabel. Las piezas encajaban, el secreto, el miedo a la custodia. Lágrimas ardientes me nublaron la vista. ¿Y tú? Tú eres la nueva. Disfrútala mientras dure. Elena se fue, dejando su tarjeta. Si necesitas una aliada, llámame. Esa noche, sola en mi piso con el Guadiana rugiendo a lo lejos como un presagio, rompí a llorar. PHNN con Isabel por sus mentiras, pero también con Elena por su crueldad. Y conmigo por haber creído en un cuento de hadas en una ciudad de realidades duras. Decidí confrontarla una última vez. La esperé en el bar La Alcazaba, el mismo de aquella noche fatídica. Cuando entró con su chaqueta de cuero y el rostro demacrado, la arrinconé en el baño de nuevo. Dime si es verdad lo del embarazo. Su silencio fue confesión. Cayó de rodillas, sollozando. Sí, Pat. Fue un error, un amor tóxico. Pero contigo. Es diferente. Por favor, créeme. El odio y la compasión guerreaban en mí. La levanté y en ese abrazo roto, le dije, no sé si puedo. Pero en el fondo sabía que ya estaba perdida. Salir del baño esa noche fue como emerger de un túnel oscuro al amanecer sobre las llanuras de la Llera.
Isabel y yo nos miramos en el espejo empañado, dos mujeres marcadas por cicatrices invisibles, con el peso de Badajoz, sus conventos silenciosos y sus fiestas patronales ruidosas, oprimiéndonos los hombros. Dame tiempo, le pedí, mi voz ronca como el graznido de las cigüeñas en el puente. Ella asintió, los ojos rojos pero firmes. Lo que necesites, Pat. Pero no me dejes ir sin luchar. Los días siguientes fueron un limbo. Trabajábamos en paralelo, evitando el contacto visual, pero el aire de la biblioteca crujía con electricidad no resuelta. Catalogaba tomos de poesía de Claudio Rodríguez con manos temblorosas, recordando cómo Isabel recitaba versos sobre el amor imposible bajo los arcos del mercado de abastos. Los rumores amainaron, la gente de aquí tiene memoria corta, distraída por el fútbol o la vendimia, pero el daño interno persistía. Elena me enviaba mensajes esporádicos, te lo advertí. Sal ahora. Los borraba, pero sus palabras enraizaban dudas como maleza en las huertas. Una mañana de octubre, con la lluvia tamborileando en los tejados de pizarra como un lamento flamenco, recibí una llamada de Madrid. Era el marido de Isabel, un voz grave y controlada. Señora García, soy Carlos. Se lo de usted y mi mujer. Venga a Madrid. Hablemos. El pánico me heló. ¿Cómo lo sabía? ¿Elena? Acepté por Isabel, por nosotras. Tomé el tren AVE, el paisaje de olivos extremeños desfilando como recuerdos borrosos, y llegué a Atocha con el corazón en la garganta. Carlos me esperaba en un café de Chueca, barrio de colores y banderas arcoíris que contrastaban con su traje impecable y su expresión pétrea. 40 años, atractivo de esa forma severa como los toreros en la plaza de toros de las Ventas. No vengo a amenazar, dijo sirviéndome un cortado humeante. Vengo a entender. Escuchó mi historia, el abrazo en el baño, las confesiones, el dolor de Elena, sin interrumpir, sus dedos tamborileando en la mesa como un reloj de arena. Isabel y yo nos casamos jóvenes por las familias. Ella siempre supo quién era, pero por Lucía. Fingimos. Ahora, con la niña preguntando por qué mamá llora por las noches, no aguanto más. Sus palabras me desarmaron. No era el villano de mi imaginación, sino un hombre atrapado en la misma red de apariencias que tanto despreciábamos. Te ama, Patricia. De verdad. Pero el divorcio. En España, la custodia es un campo de minas. Si sale el escándalo, la pierdo yo también. Me tendió una foto, Lucía con los ojos de Isabel y la sonrisa traviesa de un duende. Ayúdame a convencerla de que lo hagamos bien. Por ella. Regresé a Badajoz esa noche, la lluvia convirtiendo las calles en ríos de plata bajo las farolas. Confronté a Isabel en el jardín de la Soledad, donde las estatuas de mármol velan sueños rotos. Hablé con Carlos. Quiere el divorcio, pero limpio. Por Lucía. Ella se derrumbó en un banco, el rostro surcado por lágrimas. No puedo, Pat. Si pierdo a mi hija, ¿qué soy? Una bibliotecaria fracasada en una ciudad de provincia, juzgada por curas y vecinas chismosas. La abracé bajo la lluvia, el agua empapándonos como un bautismo. Eres Isabel, la mujer que me enseñó a amar sin miedo. Y Lucía te necesita entera, no a medias. Hablamos horas planeando, abogados, terapia familiar, un futuro donde el amor no fuera secreto. Pero el alto trao llegó de forma inesperada, como un rayo en la tormenta. Elena irrumpió en la biblioteca 2 días después, con una maleta y ojos desquiciados. Isabel. Vine a por ti, gritó en la sala de lectura, ante un grupo de ancianas con sus rosarios. El caos estalló, libros caen, sillas volcadas, murmullos convirtiéndose en escándalo. Isabel palideció, pero yo me interpuse. Elena, basta. Esto no es amor, es dolor. Ella rió amarga sacando un fajo de papeles, resultados de ADN falsos, cartas de chantaje. Ella me debe todo. Me dejó embarazada y huyó. La verdad salió a borbotones, no hubo embarazo. Elena lo inventó para atarla, una mentira nacida del desamor. Los testigos jadearon, el bedel llamó a la policía. Mientras la escoltaban, Elena me miró, tú ganas, pero, ¿a qué precio? Isabel, temblando, me tomó la mano frente a todos. Al precio de ser libres.
El escándalo explotó en Badajoz como pólvora en las fiestas de San Miguel. Periódicos locales titularon "Drama lésbico en la biblioteca", y las redes ardieron con opiniones divididas. Algunos la apoyaban, recordando la ley del matrimonio igualitario de 2005, otros, los más rancios, pedían dimisiones. Isabel fue suspendida temporalmente y yo, interrogada como testigo. Pero en la tormenta, nosotras nos unimos. Carlos llegó con Lucía, y en una cena tensa en mi piso con migas y vino para suavizar, acordamos el divorcio. Lucía, con sus trenzas y su curiosidad infantil, preguntó: ¿Mamá va a ser feliz ahora? Isabel, con lágrimas, asintió: sí, mi amor. Con Patricia. No fue fácil. Las noches de insomnio, las llamadas de familiares homófobos, el juicio social que nos marcaba como esas dos. Pero construimos, mudamos juntas a un piso con vistas al Guadiana, donde el río nos recordaba que el flujo siempre vence a la piedra. Isabel volvió a la biblioteca como directora interina, con apoyo del Ayuntamiento progresista. Yo, ascendida a coordinadora, organicé talleres sobre diversidad, leyendo a Federica Montseny y a autoras lésbicas olvidadas. Un año después, en la Feria de San Juan, con las hogueras crepitando y el aire oliendo a romero quemado, Isabel se arrodilló en la Plaza Alta. No con un anillo, demasiado cliché para extremeñas como nosotras, sino con un libro antiguo, Las hijas del capitán, dedicado con su letra temblorosa: para mi Patricia, mi musa, mi hogar. Cásate conmigo, dijo, y el mundo, Badajoz entero, pareció contener el aliento. Dije sí, entre aplausos y algún silbido envidioso. No fue un final de cuento, sino uno humano, con cicatrices pero con esperanza. Elena se mudó a Barcelona buscando terapia, y nos envió una carta de perdón que quemamos juntas en una hoguera. Carlos ganó custodia compartida, y Lucía nos llama a las mamás del río. Hoy, mirando el Guadiana desde nuestro balcón, con Isabel durmiendo a mi lado, sé que el amor no es ausencia de tormenta, sino navegarla unidas. En Badajoz, tierra de fronteras y pasiones, encontramos nuestro centro. Y eso, queridas lectoras, es lo que nos hace eternas.